Hubo un momento en que todos pensaron que Dios había abandonado. No fue por un día, no fue por una semana, fue por años. No había señales, no había milagros, no había respuestas. La oración parecía rebotar en el cielo. El sufrimiento seguía, la injusticia también. Y la pregunta comenzó a crecer en silencio. ¿Dónde está Dios? Muchos llegaron a la misma conclusión. Si Dios existiera, ya habría hecho algo. Si Dios estuviera aquí, esto no pasaría. Tal vez Dios se fue. Pero la Biblia muestra algo inquietante. Cada vez que el ser humano pensó que Dios había abandonado, estaba a punto de hacer algo eterno. Porque cuando Dios guarda silencio, no es porque se fue, es porque está obrando donde no lo ves. Y hoy te voy a mostrar 5 momentos en la Biblia donde todos pensaron que Dios había abandonado, pero en realidad nunca estuvo más presente. Número 1. Israel pensó que Dios los había abandonado. No porque quisieran hacerlo, sino porque la realidad gritaba lo contrario. Eran esclavos en Egipto, golpeados, humillados, olvidados. Generación tras generación nacía y moría bajo el mismo yugo. Y la promesa parecía una burla. Dios dijo que éramos su pueblo, pero seguimos encadenados. 400 años, 4 siglos sin libertad, 4 siglos sin respuestas claras. Muchos comenzaron a pensar, si Dios nos escogió, ¿por qué permite esto? Algunos dejaron de orar, otros solo repetían palabras vacías, otros se resignaron al dolor. Pero la Biblia dice algo clave. Dios escuchaba cada clamor, aunque no respondía como esperaban. Dios no había olvidado a Israel. Estaba preparando el momento exacto. Porque cuando el dolor llegó a su punto máximo, cuando ya no había fuerza, cuando la esperanza estaba casi muerta, Dios llamó a un hombre desde un desierto. Moisés. No desde un palacio, no desde el poder, desde el anonimato. Y en una sola noche, Dios hizo lo que 400 años de opresión no pudieron evitar. Rompió cadenas, humilló a Faraón, abrió el mar. Israel cruzó en seco por el mismo lugar donde pensaron que morirían. Lo que parecía abandono era un rescate en proceso. Y Dios dejó una verdad grabada para siempre. Yo nunca llego tarde. Llego cuando mi propósito está completo. Número 2. Job no perdió a Dios, pero perdió todo lo demás. En un solo momento se le fue la riqueza, se le fue la familia, se le fue la estabilidad. Y lo más duro no fue la pérdida, fue el silencio. Job oró y no hubo respuesta inmediata. Job lloró y el cielo no habló. Job preguntó y Dios no explicó nada. Sus amigos llegaron, pero en vez de consolarlo, lo acusaron. Algo hiciste mal. Dios te está castigando. Dios no haría esto a un justo. Pero Job sabía una cosa. No había abandonado a Dios. Aún así, su cuerpo se llenó de dolor, su mente de preguntas, su corazón de confusión. Y en medio del sufrimiento, Job dijo palabras que pocos se atreven a decir. ¿Por qué nací? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde estás? No fue una oración bonita, fue una oración honesta. Y aquí está lo poderoso. Dios no rechazó a Job por preguntar. Dios no lo castigó por llorar. Dios no lo abandonó por dudar. Dios estaba observando algo más profundo. La fe que permanece cuando no hay respuestas. Porque cuando Dios finalmente habló, no explicó el sufrimiento, se reveló a sí mismo. Y Job entendió algo que cambió todo.
Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job no recibió solo bendición, recibió revelación. Y Dios dejó una verdad eterna. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. Número 3. Elías no era débil. Era un profeta poderoso. Vio fuego caer del cielo. Vio a Dios responder con poder. Vio a los falsos dioses quedar en silencio. El pueblo gritó: «El Señor es Dios». Parecía victoria total. Pero justo después vino el colapso. Una sola amenaza, un solo mensaje, y Elías huyó. No por cobardía, sino por agotamiento. El mismo hombre que enfrentó reyes, corrió solo al desierto. Y ahí, debajo de un árbol, Elías dijo algo que nadie esperaba: «Basta ya, Señor. Quítame la vida». No pidió fuego, no pidió milagros, pidió descanso. Porque hay momentos donde el cansancio habla más fuerte que la fe. Elías no dudaba de Dios. Estaba cansado de luchar. Y Dios no lo reprendió. No le dijo: «¿Dónde está tu fe?». Dios hizo algo distinto. Le dio comida, le dio agua, le dio sueño. Primero cuidó su cuerpo, antes de hablar a su alma. Luego Dios lo llevó a una cueva, y pasó el viento fuerte, pero Dios no estaba ahí. Pasó el terremoto, pero Dios no estaba ahí. Pasó el fuego, pero Dios no estaba ahí. Y después, un susurro suave. Ahí estaba Dios. Porque no siempre Dios grita. A veces susurra para los que ya están rotos. Y en ese susurro, Dios le recordó a Elías: «No estás solo. Aún hay propósito. Aún hay camino». Elías pensó que todo había terminado. Pero Dios ya estaba preparando el siguiente capítulo. Número 4. Y entonces llegamos al punto más oscuro de toda la Biblia: la cruz. Jesús no estaba huyendo, no estaba dudando del plan, no estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba obedeciendo hasta el final. Pero desde afuera, todo parecía fracaso. El cielo se oscureció, la multitud se burlaba, los discípulos huyeron, y Jesús quedó solo, golpeado, clavado, expuesto. El que sanó enfermos, ahora sangraba. El que resucitó muertos, ahora estaba muriendo. Y entonces Jesús dijo algo que estremece incluso hoy: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No fue una frase de derrota, fue el peso completo del dolor humano. Jesús sintió lo que muchos sienten hoy, la sensación de que Dios guarda silencio cuando más se le necesita. Pero ese silencio no era abandono, era propósito. Mientras parecía que Dios no hacía nada, estaba haciendo todo. En la cruz, Jesús cargó con el pecado, con la culpa, con la separación, para que tú nunca tengas que cargarla solo. El cielo no respondió con palabras, respondió con redención. Y cuando Jesús dijo: «Consumado es», no estaba diciendo «perdí», estaba diciendo «se cumplió». Lo que parecía el final era el comienzo. El silencio del cielo no fue indiferencia, fue amor ejecutándose. Tal vez hoy no estás en el desierto de Israel, no estás sentado en ceniza como Job, no estás huyendo como Elías, ni estás clavado en una cruz,
pero sabes exactamente lo que es sentir que Dios guarda silencio. Oraste y no pasó nada. Esperaste y nada cambió. Hiciste lo correcto y aún así perdiste. Y en ese silencio llegó el pensamiento más peligroso de todos. Dios me abandonó. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios nunca ha significado ausencia. Significa que Él está obrando en un nivel que no puedes ver. Israel pensó que Dios los había olvidado y Él los estaba formando. Job creyó que Dios se había ido y Dios estaba defendiendo su fe. Elías quiso morir y Dios lo estaba fortaleciendo. Jesús gritó desde la cruz y Dios estaba salvando al mundo. Dios no actúa cuando todo es claro, actúa cuando la fe es necesaria. Si hoy estás atravesando un silencio, no corras, no renuncies, no tomes decisiones desde el dolor, porque justo ahí, donde parece que Dios no está haciendo nada, Él está preparando algo que todavía no entiendes. La Biblia no está llena de personas abandonadas, está llena de personas que no entendieron el proceso. Dios no llega tarde, no se equivoca, no te soltó. Y si este mensaje tocó algo en tu corazón, no lo ignores. Suscríbete al canal y comenta amén si sigues creyendo, aun cuando no entiendes.